Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este El árbol video. de levas, o árbol de levas, es el eje del motor de combustión interna, que controla la apertura y cierre de la válvula del motor. Es la parte principal del mecanismo de distribución, GDM, que sirve para sincronizar el funcionamiento del motor y la admisión y escape de la mezcla de combustible barra diagonal aire y los gases de escape. Descripción. El árbol de levas es un componente importante del sistema de gestión del motor. Rara vez falla, pero si lo hace, su reparación suele ser muy costosa. Sobre todo si no se vigila el estado técnico del motor y no se reconocen a tiempo las señales de avería del árbol de levas. Aquí tiene la información más detallada sobre este importante componente del motor. Función del árbol de levas. El árbol de levas de un motor de 4 tiempos asegura la apertura y el cierre de las válvulas de la culata y controla así el intercambio de gases en el motor. Para ello, el árbol de levas dispone de levas, normalmente del mismo número que el número de válvulas del motor, que convierten el movimiento giratorio del árbol de levas en movimiento de desplazamiento de la válvula. Cuando una leva del árbol de levas desplaza una válvula hacia abajo, mediante una varilla de empuje o un balancín, se abre la entrada o la salida en la culata del motor. El árbol de levas es accionado por el cigüeñal. El árbol de levas gira a la mitad de velocidad que el cigüeñal. El cigüeñal y el árbol de levas suelen estar conectados mediante una correa o cadena de distribución, en los coches más antiguos. La conexión se realizaba mediante un engranaje de distribución. Los motores lineales, unidades de potencia planas, pueden tener un máximo de 2 árboles de levas. En los motores en V y en W, pueden girar hasta 4 árboles de levas en las culatas. OHC y DOC, que significan árbol de levas del Volkswagen Beetle, la leva izquierda, transmite el movimiento al tren de válvulas a través de un largo embolo. Los motores modernos solo utilizan árboles de levas en cabeza, OHC igual a Overhead Camshaft. A menudo, los motores modernos tienen 2 árboles de levas. Uno es para las válvulas de admisión, el otro es responsable de las válvulas de escape, DOC igual a doble árbol de levas en cabeza. En los motores más antiguos, los motores se diseñaban generalmente con un solo árbol de levas. También tenían válvulas en la cabeza del bloque controladas por émbolos. Este diseño de motor da lugar a mucha fricción mecánica, lo que hace que este tipo de cadena cinemática sea menos eficiente y menos potente. En la animación gráfica siguiente, puede ver cómo funcionan 2 árboles de levas en un motor moderno de 4 cilindros, principio DOC. Construcción del árbol de levas. Existen varios materiales con los que se fabrican los árboles de levas. La mayoría de los árboles de levas forjados se han impuesto en la industria del automóvil. Pero también hay árboles de levas de fundición, también llamados ejes huecos de fundición. También hay nuevos árboles de levas que acaban de empezar a aparecer en el mundo del automóvil. Se trata de los árboles tubulares de acero tubular. Como todas las piezas de un coche, los ingenieros intentan que el árbol de levas sea lo más ligero posible a la hora de diseñarlo, sin sacrificar la calidad y la fiabilidad. Lo mismo ocurre con todos los demás componentes móviles del motor y otras partes del coche. Reducir las masas móviles del motor tiene un impacto mucho mayor en la eficiencia global del tren de potencia del vehículo que, por ejemplo, reducir el peso de otros componentes del automóvil. Danos en el árbol de levas. Los árboles de levas se consideran piezas de desgaste del motor y suelen durar toda la vida útil del vehículo. Por ello, los daños en los árboles de levas son poco frecuentes, especialmente cuando se trata de vehículos más antiguos. En motores más modernos el árbol de levas tiene más riesgos de sufrir daños, pero sin embargo los defectos de esta pieza también son raros. Es cierto, si un coche moderno se utiliza en modo normal. Si se conduce a menudo a altas revoluciones, atornillar el coche, el árbol de levas de un motor moderno fallará mucho antes que en un coche antiguo. Pero, de nuevo, esto no se aplica a todos los coches. Todo depende del árbol de levas que utilice el fabricante y del diseño de la distribución del motor. Signos significativos de desgaste en los cojinetes del árbol de levas. Si las superficies de los cojinetes del árbol de levas están dañadas, es suficiente sustituir los cojinetes. Como ya hemos dicho, el árbol de levas está conectado al cigüeñal a través del piñón del árbol de levas, que gira gracias a la cadena o correa de distribución. En este punto, hay una junta tórica de goma, retén de aceite, que puede endurecerse o volverse porosa con el tiempo. Como resultado, el retén de aceite dejará de cumplir su función de sellado y empezará a gotear aceite por debajo del retén del árbol de levas.
En este caso, la fuga de aceite debe repararse lo antes posible, especialmente si su coche utiliza una correa de distribución. El hecho de que el aceite del motor entre en contacto con la correa de distribución no es deseable, ya que puede provocar un desgaste prematuro de la correa. Como resultado, puede romperse inesperadamente. Por desgracia, muchos coches modernos utilizan motores en los que, si la correa de distribución está dañada, las válvulas pueden encontrarse con los pistones, lo que puede provocar graves daños en el motor. El retén del árbol de levas es muy barato, pero es muy difícil cambiarlo. En consecuencia, sustituir el retén del árbol de levas es caro porque para cambiarlo hay que desmontar la correa o la cadena de distribución. En algunos coches, para hacerlo, hay que desmontar el suelo del coche por la parte delantera. Es por eso que muchos automovilistas no tienen prisa para sustituir el retén de aceite, aguantando la fuga de aceite del árbol de levas, posponiendo la sustitución del retén en el momento en que, según la normativa, es necesario cambiar rutinariamente la correa o cadena de distribución. Después de todo, en este caso tendrá que desmontarlo todo. Pero esto está lejos de ser la mejor solución. Sensor de posición del árbol de levas. El sensor de posición del árbol de levas determina la posición actual del árbol de levas. En función de las lecturas del sensor del cigüeñal y del sensor del árbol de levas, la unidad de control del motor decide cómo inyectar combustible y cómo controlar la detonación del propulsor. Los sensores del árbol de levas fallan con bastante frecuencia. Por regla general, cuando el sensor falla, el régimen del motor empieza a flotar a ralentí. Además, aparece el icono Engine Check en el salpicadero del coche, y el código de error de la unidad de control del motor se registra en la memoria del ordenador, que puede utilizarse para descifrar la causa de la indicación Engine Check durante el diagnóstico. Los motores de gasolina modernos suelen llevar un sistema de ajuste del árbol de levas, variable Valtimin, VVT. Este sistema permite cumplir las modernas normas medioambientales adoptadas por la Unión Europea y otros países. Gracias a este sistema, la sincronización del árbol de levas se adapta a la situación de conducción del momento. Por ejemplo, cuando el coche está parado y el motor al ralentí, el sistema de sincronización del árbol de levas ajusta el sistema de distribución del motor para que funcione de forma más eficiente con el fin de reducir el consumo de combustible y reducir así el nivel de contaminantes emitidos a través del sistema de escape del vehículo. Como resultado, los motores de distribución variable cambian constantemente el funcionamiento del árbol de levas en función del modo de conducción. Además del sistema hidráulico de distribución del árbol de levas, la distribución variable de válvulas, VVT, ajusta el funcionamiento del motor utilizando sensores en el cigüeñal y la información de rotación del árbol de levas. Uno de los tipos más conocidos de ajuste del árbol de levas es el sistema VarioCam, ahora VarioCam Plus, de Porsche. El tensor de la cadena actúa como elemento de ajuste que sube o baja los eslabones de la cadena entre los dos árboles de levas, DOC, en función del régimen del motor. En este sistema, la presión del aceite es crucial. Aquí, además del escalonamiento del árbol de levas, se puede variar el recorrido de las válvulas a través del árbol de levas. Los fabricantes de automóviles ven la función del ajuste de la elevación de la válvula de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos fabricantes de automóviles realizan el funcionamiento de las válvulas mediante ángulos de desviación variables. Otros, Porsche VarioCam Plus, utilizan diseños especiales de levas en combinación con taques multipunto. Honda, por ejemplo, utiliza levas de diferentes tamaños, y TEC, que, en combinación con balancines conmutables, permiten variar la elevación de la válvula en dos etapas. Reparación de árboles de levas. Si los árboles de levas están montados en la parte superior, la primera inspección visual por parte de un mecánico puede identificar rápidamente posibles defectos en la pieza. Porque con esta disposición de los árboles de levas, estos son libremente accesibles una vez desmontada la tapa de la válvula. Varios defectos en el árbol de levas se pueden ver a simple vista. Naturalmente, antes de desmontar la tapa de la válvula, un artesano experimentado comprobará el funcionamiento del motor para detectar cualquier ruido característico del árbol de levas. Lo único es que a menudo es difícil detectar incluso visualmente estos defectos de las levas, que, cuando están desgastadas, no presentan marcas de daños perceptibles. Si la causa de los daños en el árbol de levas son los cojinetes, solo pueden detectarse tras desmontar la parte superior del motor. Por ejemplo, es fácil encontrar marcas de abrasión en los cojinetes desgastados del árbol de levas. En este caso,
Los cojinetes deben sustituirse por otros nuevos. Árbol de levas, 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 árbol distribuidor.